Buenos días, compañeros y profesora. Bueno, hoy les hablaré de La Amortajada, una novela de María Luisa Bombal. Bueno, para darle la introducción a esto les tendré que dar un resumen de la historia. Bueno, primero esto comienza con Ana María, la cual es una mujer que muere de un infarto. Esta es consciente de su muerte, o sea, mientras está muerta es consciente de eso. Y va recordando momentos en vida con sus cercanos. Bueno, y está con sus cercanos en su tipo de velorio, se podría decir. Bueno, y los cercanos que están con ella, el primero es Zoila, la cual fue como una madre para ella cuando ella era chica. También está su hija Anita, que se llama mal con ella. Y también su hijo Alberto, que también se llama mal con ella, debido a que él es muy celoso con su esposa María Griselda, y que la tiene encerrada en un fondo. Y por último, su hijo Fred, el cual era su favorito. Y este tenía un tipo de sexto sentido, se puede decir. Después llega Ricardo, el cual fue su primer amor en la adolescencia. Y este era su primo. Este la dejó embarazada cuando estaban en la adolescencia. Y este después la abandonó. Y a causa de eso ella perdió a su bebé. Ella recuerda que cuando ella estaba embarazada, ella estaba muy asustada de que su padre supiera esto. Después aparece Alicia, la cual era su hermana. Y ella recuerda que Alicia era una persona muy religiosa, cuando ellas dos, iban al colegio de monjas juntas. Después llega su amante Fernando, el cual él la amaba mucho a Ana María, pero ella no demostraba lo mismo, no la amaba. Entonces, de hecho, en una ocasión, ella le tuvo miedo a él, ya que él le contó sobre la muerte de su esposa Inés, pero con mucha frialdad, lo que la dejó desconcertada. Después llega Antonio y tiene un recuerdo con él de que él era muy frío con ella, porque ella lo había dejado a él, ya que ellos vivían antes juntos, pero ella no lo amaba. Entonces por eso lo dejó, y después cuando lo dejó, ella se dio cuenta de que lo amaba en realidad. Y volvieron, pero ya no era lo mismo, porque él ya no la quería tanto. Era frío, era distante con ella. Entonces ya no era lo mismo, había cambiado su perspectiva. Ella finalmente la llevan al ataúd, y ahí es cuando escucha la voz del padre Carlos, el cual ella recuerda que tuvo una conversación con ella de que ella quería que el cielo fuera como la tierra, terrenal. También recuerda cuando ella estaba enferma, el padre Carlos le preguntó si se quería confesar, pero ella decía que no, porque el doctor venía ese día. Bueno, en ese momento a ella le empezó a fallar el corazón, y ahí es cuando ella murió. Ella dice después que ella es capaz de levantarse, pero ella no quiere hacerlo porque ya quiere descansar, ya que mientras en toda la historia, en toda la novela, ella vivió la muerte de los vivos, ahora tiene que vivir la muerte de los muertos. Bueno, ahora les daré unos datos sobre María Luisa Bombal. Su nacionalidad era chilena, nació el 8 de junio de 1910 y falleció el 6 de mayo de 1980. Su género era cuento y novela. Su ocupación era profesora de literatura francesa, cuentista y escritora. También su movimiento fue la generación del 38, su obra más famosa fue La última niebla, y los premios que ganó fueron de la Academia Chilena de la Lengua y también el premio Joaquín Edwards Bello. Bueno, ahora el contexto de producción de la obra. Bueno, Ana María la escribió, una de las principales razones por las que la escribió fue que ella le aterraba la muerte, pero ella no creía que la muerte era algo definitivo, sino que era gradualmente despegarse de la vida. También, otra de las razones fue que mientras en una de sus caminatas con Juan Luis Borges, que era su amigo, ella le comentó esta idea de su obra nueva. Y bueno, él le dio su crítica sobre ella. También cabe destacar que ella venía saliendo de un matrimonio. Bueno, ahora hablaré de la recepción de esta obra. Bueno, según la crítica, se dice que esta obra dio paso a la novela chilena contemporánea, debido a sus grandes innovaciones en el plano temático y en el formal, también por la integración del lenguaje metafórico, también el monólogo, entre otras cosas. Se dice que esta es una de las primeras obras que es como una crítica al rol de la mujer. Y en la recepción también, de lo que estamos hablando aquí, fue que recibida muy bien y alabada tanto por autores como por el público. De hecho, un dato extra, esta historia
esta novela también era especial para que la leyeran adolescentes mujeres de esa época, ya que hablan de todo este tema del amor adolescente también. Ahora hablaremos de los espacios. En el espacio físico, este se desarrolla en el fondo, el bosque, la casa de Ana María y el velorio. En el espacio temporal, bueno, esta historia se desarrolla en 1938, pues en la época en que fue creada se puede ambientar, y el espacio social se puede decir que es un espacio familiar, ya que la historia se cuenta desde su propio velorio, el que está en su casa, con cercanos. Bueno, y las anacronías que están en la amortajada son el raconto, cuando Ana María recuerda a Ricardo, su primer amor, el cual lo recuerda con mucho detalle. De hecho, cuenta la historia que primero antes ellos se llevaban mal, pero ella, a medida que fue creciendo, su relación fue mejorando. Y después cuentan todos los detalles. También está el flashback, el cual aparece cuando Ana María recuerda a Zoila, la cual fue como una madre para ella, pero la recuerda en un breve momento. Bueno, ahora hablaremos de las voces narrativas que están en la historia. Hay dos, el autodietético y el extradietético. En el autodietético es cuando Ana María dice: te recuerdo adolescente, recuerdo tu pupila clara, tu tez rubio curtido por el sol de la hacienda, tu cuerpo entonces afilado y nervioso. Y en el caso del extradiético es cuando el narrador dice: y luego que hubo anochecida, se le entreabrieron los ojos, o un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar escondida detrás de sus largas pestañas. Esto, bueno, es una de las tantas palabras y frases que menciona el narrador en la historia, ya que la mayoría de la historia es extradiegético. Ahora me toca explicar cuáles son los tres temas y cómo influyen que están en esta historia. Bueno, los tres temas son la muerte, el amor y la vida. Bueno, la muerte se aborda a través de la personaje principal, la cual está muerta, pero estaba recordando sucesos que vivió en vida con sus cercanos, ya que esta solo, recuerdan, había vivido la muerte de los vivos y no la muerte de los muertos, que esa es la final. Y esta, bueno, en una ocasión acepta su muerte, como la ve como algo natural y que tiene que pasar, porque ya no tiene fuerzas para seguir viviendo. Y su vida se va construyendo a través de los recuerdos que ella tiene en el velorio, por ejemplo, con sus cercanos, y también de las experiencias de amor que tuvo, por ejemplo, con Ricardo, Fernando y Antonio. Ahora les hablaré de las 5 técnicas que están en esta novela. Bueno, la primera es el trasloque, el cual consiste en saltos en el tiempo sin orden alguno, como los cuales están en la historia de la Amortajada, por ejemplo, cuando Ana María tenía recuerdos con sus cercanos, o cosas así. También está el in extrema media res, que es en el cual la historia comienza con el fin de la historia, o sea, en este caso cuando muere Ana María. También está el monólogo interior, el cual consiste en que uno o varios personajes se expresan sin la necesidad del narrador. También está el soliloquio, en el cual un personaje se aísla de los demás y este habla para sí mismo, hace un parlamento para sí mismo, habla consigo mismo, en conclusión. Y el último es el montaje con saltos temporales, el cual hay fragmentos en medio de la historia que se intercalarán y estos nos ayudan o nos trasladan a nosotros al pasado o al futuro, en este caso al pasado. Bueno, ahora les diré los personajes de la novela Amortajada cronológicamente. Primero está Zoila, la cual era la nana de la casa de Ana María, y esta la cuidó cuando esta era chica, Ana María, y fue como una madre para ella. Después está Ricardo, el cual era su primo y su primer amor de Ana María. Este era rubio y tenía los ojos claros, pero la dejó embarazada de esta en la adolescencia y después la abandonó. Después está el papá de Ana María, don Gonzalo. Después está Alicia, la cual era la hermana de Ana María,
esta era rubia cuando era chica. De hecho, Ana María en la historia le dice que tenían un poco de envidia de ella cuando ella era chica y era rubia, envidiaban eso, un poco. Esta también era una persona muy religiosa, la hermana. Después viene Alberto y María Griselda. Bueno, Alberto es uno de los hijos de Ana María, el cual era muy celoso de su esposa María Griselda, que era muy bella, y por eso se ponía celoso. De hecho, la tenía encerrada en un fundo él, a ella. Después vendría Fernando, el cual era un amigo del papá de Ana María, el cual tenía 50 años. Pero este amaba a Ana María, pero ella no lo amaba a él. Después vendría Fred, el cual era el hijo preferido de Ana María, que tenía un sexto sentido. Y este era travieso y misterioso a la vez. Después vendría Anita, la cual era la hija de Ana María, que era dorada y elástica, y era orgullosa de sus 20 años, pero ella odiaba a su madre. Después de esto se arrepintió de ello cuando su madre Ana María murió. Y por último vendría Antonio, el cual era esposo de Ana María. Bueno, la amaba a Ana María, pero su amor no era correspondido. De hecho, después de esto le fue infiel. Ahora tengo que decir mi crítica sobre la amortajada. Bueno, cuando empecé a leer esta historia de la amortajada, me interesó bastante el concepto un poco fantástico, se puede decir, o fantástico, de una mujer a la cual muere de un infarto, pero ella sigue consciente de lo que está pasando y puede recordar los sucesos que vivió en vida con sus cercanos. Y eso, bueno, coquetea, se puede decir un poco con la fantasía de que un muerto puede seguir teniendo conciencia. Y también en eso transmite la nostalgia a través de los recuerdos que va teniendo con sus cercanos. Y demuestra un poco la dependencia que tuvo hacia ellos, hacia esos momentos. Ya que la historia, bueno, trata de Ana María, la cual es una mujer que murió, pero ella sigue recordando y puede recordar los sucesos mientras los cercanos se van acercando a ella en el velorio. Por lo que ella va recordando toda su vida y va explicando, se explica en la historia a través de esos recuerdos su vida. De hecho, la autora María Luisa Bombal explica que ella podía hacer esto, podía ir recordando, ya que había vivido la muerte de los vivos y no la muerte de los muertos. Ya que la muerte de los vivos es la cuando uno muere, pero aún no está totalmente muerto. Aún por eso ella podía tener esa conciencia. Pero si ella ya después vivió la muerte de los muertos, ella ya no podía tener conciencia de ello. De hecho, esta fue una de las primeras obras las cuales dieron el comienzo a las novelas chilenas contemporáneas, ya que estas tenían innovaciones nuevas, como esta, por ejemplo, la idea y el monólogo interior que tenía. Por eso fue un éxito, su recepción, todo fue un éxito a partir de ello, de la historia que contaba y las innovaciones que introdujo al mundo. Bueno, y esta ha sido mi presentación acerca de la obra La Amortajada. Espero que se encuentren bien y nos veremos hasta la próxima.